en apariencia desideologizada, despolitizada. ¿Es esto cierto? ¿Hay de verdad un peligro de desideologización o una amenaza de despolitización? Mercedes Malavé, doctora en comunicación social, nos da su versión, su análisis. Yo más bien diría que estamos en un proceso de desintoxicación. Está muy bueno ese término. Porque las ideologías en el discurso nos llevó a una polarización inútil, estéril, que no contribuyó a la solución de problemas del país. No me preocupa para nada. Me parece que es bueno estar en la realidad de los problemas. Creo, Oscar, que en la medida en que eso se va resolviendo, estamos en la base de la pirámide, ¿no? En la medida en que eso va, el ser humano va a ir aspirando a cosas más elevadas, ¿no? El tema ideológico va a tener cabida en Venezuela una vez que resolvamos unos problemas básicos fundamentales que permitan que la gente se plantee otros temas, otras causas, otras ideas, porque está tranquilo, porque tiene tiempo para pensar en eso, porque no le apremia la educación, la salud, el empleo, el salario, la comida, ¿no? Y eso pasa en todos los países. En Chile, ¿qué pasó? Se desideologizó la sociedad. Para nada, sigue con sus... Y muchos problemas los resolvieron con acuerdos políticos, tienen un Estado social, tienen una cantidad, y sin embargo los reclamos siguen, las causas ideológicas siguen, el progresismo sigue teniendo lugar, la derecha también, o los conservadores. Bueno, eso va a venir, pero me parece bien que estemos en una época detox, ¿no? Donde el venezolano ya va, o sea... No me metan otra vez en causas fantasiosas o en promesas grandilocuentes en la paz intergaláctica. Vamos a ver cómo resolvemos aquí los problemas que ustedes dijeron que nos iban a resolver y no se resolvieron. Esa alternancia de un extremo al otro que se observa en países de América del Sur, vecinos, sí. Ecuador, Chile, Argentina, nos habla de eso, de un proceso donde la ideología... si no me resuelven los problemas, acudo a aquel, independientemente de su ideología, que pueda solventar. Sí, siempre y cuando... No es un cambio ideológico, es más bien un cambio pragmático. Sí, exacto, siempre y cuando eso no obstaculice el proceso democrático, o sea, siempre y cuando no se convierta en una disputa democracia-autoritarismo, está bien, pueden ser las discusiones más elevadas, pueden ser más pendulares, más extremistas, pero siempre y cuando se respete, bueno, lo que vimos en Chile, ¿no? Boric, extrema izquierda, le entregó a Kast, extrema derecha. Y tuvieron una conversación civilizada y unas comisiones de enlace y el país siguió su curso tranquilo. O sea, la democracia es flexible, se presta, las ideologías pueden ser más vehementes, más... o más sobrias en sus planteamientos, pero lo importante es que no devenga eso en una cuestión autoritarismo-democracia, que yo creo que es el problema de Venezuela. Hablábamos antes de comenzar el programa de esa cumbre progresista en España. Sí, eso quiero que lo hablemos ahora en el siguiente segmento, ¿sí? Sobre la cumbre progresista. La cumbre progresista, que bueno, sí, muy bien, ¿no? Siempre y cuando se respeten principios democráticos, pues... todas las ideologías caben en el marco del respeto a un proceso, a un sistema político que es la democracia, de donde surgieron todas esas ideologías. ¿Cómo observas el comportamiento de las élites? Hablabas del compromiso social y la visión social del empresariado venezolano, que yo no tengo ninguna duda en que también ha surgido de este proceso conflictivo, polarizado. Ha surgido un empresariado más consciente, más comprometido, más solidario. Pero hay unas élites, algunos le llaman los mantuanos, que creo que insisten en un concepto clasista, excluyente del rol del Estado, de la visión acerca de la sociedad. ¿Qué crees tú? ¿Hay el peligro, hay en Venezuela la amenaza de la insurgencia de un sector radical de las élites y de la oposición? ¿Hay esa amenaza? ¿O está descartada? Si se presentan así,
no tienen cabida en el país, me parece a mí. Entonces, ¿Por un qué? país con más tendencia a la socialdemocracia, incluso la democracia cristiana terminó siendo también otra especie de socialdemocracia. Ahora, si se revisten de algo que no son, o sea, si se revisten de socialdemocracia o lo que sea y después muestran su verdadera, pues ahí sí puede haber una confusión, ¿no? Este es un país de centro. Sí, esto es un país de político. centro y es un país donde, digamos, el venezolano tiene autoestima, ¿no? O sea, no se siente siervo ni esclavo de nadie, ¿no? Y yo creo que también que no está dispuesto tampoco a renunciar lo poco o mucho simbólico o no que ha logrado durante estos 20, 25 No, y no años. estamos dispuestos a renunciar a la crítica, no estamos dispuestos a renunciar a la opinión, o sea, hablamos con aplomo, ¿no? Y eso es un tema que no solamente tiene que ver con el nivel educativo o con la forma de hablar, es un tema aquí de qué ideas tengo yo en la cabeza, ¿no? Cómo observo yo la realidad, y yo veo que la gente habla con mucho aplomo, ¿no? O sea, y con un fuerte sentido de su dignidad, o sea, de que a mí nadie me va a quitar el derecho a protestar. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo protestar? ¿Por qué no puedo decir lo que pasa en mi callejón o en mi sector, ¿no? Eso está ahí, eso sí está como en el ADN, no diría que es un ADN democrático, porque todavía hace falta otras cosas, la relación con las instituciones, una serie de exigencias que tiene el sistema democrático, pero sí es un germen de autonomía, de dignidad, de que me respeten, de que me escuchen, ¿no? Como has visto tú en tus estudios, ¿no? Oye, mencionabas hace poco la necesidad de reinstitucionalizar al país, de ir de lo micro a lo macro, pero la mayoría de los venezolanos más bien va de lo macro a lo micro. Todo eso, sí, vamos a reformar esto, vamos a transformar aquello, pero ¿cómo como 3 veces al día? ¿Cómo mando a los niños a la escuela desayunados? ¿Cómo le pago a los docentes para que den clases? Porque su gran problema es el ingreso. La sociedad venezolana va en otro sentido, de lo macro a lo micro. La paz, la unión, si no tiene un sentido económico, son palabras vacías. ¿Cómo interpretas esta situación, esta percepción, este comportamiento del venezolano frente a lo macro, a lo micro? Eso me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos.